Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro K-Live de hoy, bienvenidos a Contexto una vez más. Y esta noche tenemos un invitado muy especial, es el profesor Gabriel Quiroz. Él va a estar con nosotros esta noche hablándonos tanto de terminología y de otras cosas más de traducción oficial, y nos alcanza el tiempo. Entonces, queremos que nos hagan preguntas a medida que el profesor Quiroz pues hace su presentación. Y bueno, antes de darle la palabra, pues vamos a hacer una pequeña presentación de los títulos y credenciales que tiene el profesor Quiroz. Por un lado es doctor en lingüística aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. También tiene un diploma de estudios avanzados en lingüística aplicada de la misma universidad. Tiene un diploma, o bueno, es especialista en traducción de la Universidad de Antioquia, que es la casa del profesor Quiroz. Y también de la misma Universidad de Antioquia tiene una licenciatura en lenguas modernas. Entonces, profesor Quiroz, pues bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y también buenas noches a Esteban Ricaurte y a Sergio Osorio del equipo de Contexto. Nos acompaña Buenas noches a J, todos. Buenas nuestro noches. técnico. Y bueno, le doy la palabra entonces, estimado profesor Quiroz. Buenas noches a todos, buenas noches John, Sergio, Esteban y el equipo de Contexto. Solo me resta dar las gracias pues, por la invitación y por esa iniciativa tan interesante que tienen del grupo de traductores profesionales. Realmente que me parece muy bien porque hay un intercambio de ideas interesantes. También soy el coordinador del polémico examen de traductor oficial. Digo polémico a nivel nacional, no porque el de la Universidad Antioquia sea polémico, que seguro también, ya he visto por ahí en las críticas y todo eso, pero bueno. El grado de licenciado es más bien de profesional en lenguas modernas, es decir, no por ningún lado tengo licenciatura ni soy profesor de formación, la verdad, soy más lingüista que otra cosa. Y la especialidad que trabajo en la Universidad de Antioquia básicamente son las herramientas de traducción. En la vida profesional hago lo que es traducción especializada de vehículos, máquinas y herramientas, y también hago en el último tiempo hago subtitulación para una empresa norteamericana. El tema de hoy, y debo aclarar que yo no soy intérprete, no me he formado nunca como intérprete, soy especialista en herramientas, conozco bien las herramientas en general desde los años 90, de hecho la primera herramienta que utilicé fue en el año 90, 91, que eran traductores automáticos, que ahora están tan de moda, ¿no? Y luego bases de datos como Trados y esto que lo vine a conocer en el año 94 más o menos, cuando era el Workbench. Y conozco las herramientas de interpretación y lo que quiero mostrar hoy es cómo, qué herramientas hay, cómo funcionan, cómo le sirven a un intérprete, digamos, los diferentes escenarios, etcétera, y haré algún pequeño ensayo sobre cómo lo podría emplear. Si alguien es intérprete, pues me puede ayudar con ciertas cosas para saber que le es útil una herramienta de este tipo. En los años anteriores, las herramientas de interpretación eran prácticamente nulas. De hecho, las herramientas propiamente, ahora ya no hablamos de CAT Tools, sino que llamamos de CATI Tools, incluyendo ahora la interpretación, y son muy recientes. De hecho, salvo todo lo que tiene que ver con los asuntos de cabina, software para interpretación, podríamos decir que es casi nulo. Si tenemos en cuenta que hay tranquilamente más de una veintena de herramientas de traducción asistida por computadora famosas, nadie es capaz de recordar 3 herramientas de interpretación en un momento dado. Y debo decir que la pandemia nos ha mostrado que en el último año se han desarrollado muchas. Entonces, voy a hacer una presentación. Esto era un curso que yo dictaba en la Universidad de Wake Forest en North Carolina, en Estados Unidos, en el año 2019. Y era un curso que dictaba de terminología para intérpretes. Esto es una parte del curso. De hecho, es un curso completo que tengo para intérpretes.
Y el primer reto en ese curso era que yo no era intérprete, los demás no sabían de herramientas y entonces intentábamos comunicar dos mundos que el uno al otro no se conocían. Bueno, al final tenía una jefe en Estados Unidos que era intérprete pura y dura, incluso del español, y logramos ensamblar un programa que valiera la pena para intérpretes y que fuera real. Entonces, por eso tiene la presentación, si ustedes me lo permiten, tiene la marca de la universidad en la que trabajé en el año 2019 como profesor de la maestría. Entonces, en cualquier momento, si hay una pregunta interesante, pues pueden parar la charla. No es ningún problema, podemos resolver siempre algún problema en el camino. Entonces, perdón un momento, cierro un poquito esto aquí. Entonces, es realmente terminología para intérpretes y es gestión de terminológica para intérpretes. Normalmente, ustedes saben que la mayoría de intérpretes en cabina solían tener ganchos de ropa, ¿no? O clips, y colgaban sus notas, sus términos y sus consultas allí, o tenían un pequeño cuaderno. Eso era lo típico que se hacía. Y entonces la gestión terminológica realmente en interpretación era pobre o casi nula. Los intérpretes siempre anotaban aquellas palabras que siempre olvidaban, aquellas listas de palabras que le podían sacar de un momento embarazoso, aquella listica de palabras que tenían que ver con el tema y que a él no le daban dificultad en una lengua u en otra, porque no se sabía el equivalente o se solo sabía y había variantes y quería tomar una sola, o por recomendación del cliente. Entonces colgaba las listas en la cabina, ¿no? En la actualidad no hay necesidad de hacer eso ya. Existe software que en una tablet, bien sea que usted sea intérprete de cabina, bien sea que usted sea intérprete comunitario, que haga una interpretación de acompañamiento, estos programas que voy a mostrar, en especial dos de ellos, pues se pueden instalar en una tablet, sirven para Mac, entonces a usted le da la posibilidad de tener una herramienta en todo momento, ¿no? Entonces, digamos, esa es como la idea de ayudarse de las herramientas actuales. Un estudio hecho en el 2015, mire que esto es muy reciente, que dice que a pesar de que lo que yo dije, que a pesar de que en la traducción asistida por computadora hay así miles, de hecho el catálogo más famoso es del profesor Hutchinson de traducción automática en el Reino Unido. Él tiene una página donde tiene, no voy a exagerar, más de 1000 herramientas, más o menos con una explicación básica de qué requerimientos tiene, y interpretación no hay ninguna, ¿no? Y en esto no miente el estudio, ¿no? Dice el estudio de Costa perdón, que los intérpretes tienen que enfrentar diferentes escenarios y dominios de especialidad en sus servicios de interpretación. Y allí, pues obviamente las herramientas de traducción, de interpretación asistida, pues serían útiles, pero casi nadie las usa. Los intérpretes necesitan, dice este estudio, necesitan ejecutar búsquedas intensas de conocimiento especializado antes de la interpretación, ¿no? Normalmente se conoce el tema, a veces si es algo oficial, pues se conoce incluso la propia traducción, ¿no? O se conoce el texto, ¿no? Y siempre ha habido herramientas de gestión terminológica que podrían ayudar a los intérpretes desde antes y ahora y en diferentes momentos de la fase de interpretación, y digamos es lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Y hay que decir esto también, que no todas, como dice este autor, no todas las herramientas ofrecen la misma cantidad de características y de utilidades y de precios. Debo decir que las herramientas de interpretación son muy baratas. Ya verán que no cuestan más de 80, 100, $170, comparado con
$2.000, $3.000 que puede costar una licencia completa de un programa de traducción asistida por computador digno. Lo que yo comentaba al comienzo de la charla es que la información terminológica se sigue almacenando en hojitas de papel o como mucho archivos de Excel, ¿no? No sé si todavía hay gente que tiene fichitas y cosas de esas. Yo tengo por ahí para mostrarle a los alumnos que eso ya no existe. Sí, por aquí todavía tengo algo, pero eso ya no sirve para nada, ¿no? Dice que incluso en el propio teléfono podemos tener software de terminología. De hecho, yo mantengo, les voy a mostrar ahorita, tengo algunos programas de terminología en el propio teléfono que me ayudan a hacer consulta en determinados momentos. Aquí nos dice que esos programas nos ayudan a compilar, almacenar, gestionar y hacer búsquedas dentro de los propios glosarios. Una pregunta, profe, Sí, qué pena señor. lo interrumpo ahí, y es una, pues ya que estamos hablando del tema, y es o su merced mejor, cómo ve, por qué piensa o cree que pasa eso todavía, que tenemos bases de datos terminológicas en Excel. ¿Será que falta de comunicación, falta de investigar más? ¿Por qué en Colombia todavía muchos de los traductores utilizan, o de los intérpretes utilizan, pues cosas tan rudimentarias, por decirlo así, eh, pues teniendo todos este tipo de programas a la mano? ¿Qué crees que puede ser? Yo diría, John, que en el caso de la interpretación es un fenómeno a nivel mundial. El intérprete siempre ha tenido el conocimiento en la mano y se ha valido de él y normalmente no ha necesitado muchas herramientas en ese sentido. Pero en la parte de traducción, en Colombia ha habido, yo diría más una cuestión de falta de formación que otra cosa y de compartir, porque por ejemplo, lo que yo dije al comienzo, yo empecé a utilizar, es decir, en el programa de traducción, cuando yo estudié no se llamaba programa de traducción, sino que se llamaba Lenguas Modernas. En ese programa teníamos una asignatura que se llamaba Introducción a los Computadores. Usted se imagina que esa introducción a los computadores en los años 90, eso era ver un computador en pantalla verde o naranja, nos llevaban a visitar un servidor de la universidad, bueno, eran para copiar los disquetes Dyson grandes, el profesor demoraba una clase, para ensayar solo había un computador que era el de la decana, o sea, no había nada. Pero ya en esa época nos enseñaban que nos enseñaban un poquito de bases de datos, traducción automática. Recuerdo que uno de los programas que llegué a trabajar en esa época llamaba Sistran Prompt también. Es decir, esto no es ajeno al medio colombiano. Lo que pasa es que nosotros como gremio nunca hemos funcionado bien y entonces hay unos que siempre han tenido esa formación. Yo tengo 50 y pico de años y yo recibí algunas clases de herramientas en los años 90. Es decir, que esto no es nada nuevo en el país. Y se han traído expertos desde Europa para ello. Yo recuerdo que vino en los años 90 Klaus Dick Schmidt, que es uno de los capos de la terminología de la Universidad de Saarbrücken, y vino a dictarnos un curso de gestión terminológica para traductores. Es decir, que no es nada nuevo, eso es en primer lugar. Pero aquí puedo ser abucheado, pero normalmente los capitalinos han sido muy reacios a ciertas actividades fuera de la capital y si uno compara el nivel de conocimiento, es decir, si uno mira los perfiles de traductores de Bogotá versus los de Medellín, hay una diferencia grande. Normalmente cualquier traductor en Medellín sabe manejar herramientas, por poquito. Conoce mínimo 4 herramientas, en cambio uno encuentra que en Bogotá no. ¿Por qué? En parte en Bogotá, porque en Bogotá no hay un pregrado en traducción. Las maestrías intentan paliar de cierto modo lo que ha hecho EAN, Rosario, de cierto modo alguna vez los Andes, Javeriana, digamos, las universidades han intentado paliar, pero ahí no ha habido realmente un trabajo serio en la capital. Y debo decir
modestia aparte, que la mayoría de expertos en herramientas están concentrados en Medellín, porque no soy yo solo el que trabaja con esto. Yo tengo compañeros expertos, por ejemplo, en herramientas de no pago, gratis. Hay 2 personas aquí en Medellín, el propio Pedro Patiño y la profesora Silvia Flores, expertos en usar herramientas de traducción que nadie paga, ¿no? Que son de no pago. Entonces, hay un montón de, mientras que en el resto del país no, y yo creo que hay, y lo otro es que la forma como trabajamos individualmente, John, yo trabajo en mi casa solito, no comparto con nadie, no uso el chat, tengo mis diccionarios todavía en papel, una gran biblioteca atrás como la amiga que no ven nada, yo no tengo nada en papel. Entonces, ese modo de trabajo que tenemos es el que no nos ayuda, pero yo creo que en los últimos 2, 3 años la cosa ha ido cambiando bastante, tanto en la capital como en el lado nuestro. Entonces, es una cuestión de, también de necesidad. Yo creo que la pandemia nos ha obligado a usar herramientas que antes no utilizábamos, nos ha obligado a tener que buscar colegas que manejan herramientas que nosotros no manejamos y que nos ayuden un poquito a interactuar. Y ha habido varias cuestiones que yo creo que son importantes y que han hecho que en los 2 últimos años haya cambios importantes incluso en la asociación. Una de ellas es Anakio, que ha crecido bastante, por ejemplo. Entonces, dice para continuar, que las herramientas varían en sus funcionalidades. Entonces, uno encuentra herramientas que tienen muchas cosas o muchas funcionalidades y otras que no. Y es ahí donde hay que aprender a conocerlo. Los traductores, debo decir que gustan de herramientas sencillas, con interfaces claras, diáfanas e intuitivas. Y normalmente un programa de traducción potente, robusto, es complejo de manejar y es, como dicen en inglés, awkward. Entonces, los mejores programas de traducción son los menos user-friendly. Ese es un problema que hay. Y lo mismo pasa en interpretación. Entonces, dice que para comparar todas estas funcionalidades es necesario convertir las necesidades de los intérpretes, ¿no? como algunas características que puedan ser mesurables o medibles. Entonces, ¿qué es lo que necesita un intérprete? Ya vamos a ver. Entonces, este estudio concluye que los intérpretes profesionales necesitan herramientas específicas de terminología para ellos diferentes de las de los traductores. Y ya vamos a ver por qué. Principalmente por los requisitos de respuesta de tiempo, ¿no? Dice que aunque hay unas herramientas de traducción asistida para traductores muy completas, no llenan las necesidades de los traductores. Cada vez menos se van juntando, ¿no? Y en la actualidad, digamos, hay mucha presión del lado de los intérpretes para que esas herramientas pues llenen esas necesidades y observen las fases de trabajo. Entonces, ¿qué hace este estudio que publicó Costa et al. en el 2015? Dice que, digamos, en ese estudio, aunque usted no lo tienen todo, luego se los puedo mandar, utiliza herramientas de traducción asistida por computador tradicionales que solo se usan en traducción, como Multiterm, que es la más famosa. Usa herramientas que solo son para terminología y localización, es decir, Unilexic y Unilex, que no tienen nada que ver con interpretación, ¿no? Y utiliza herramientas que ya están desactualizadas completamente, como Unilex, que de hecho ya ni se puede descargar, pues que la tenemos por ahí guardada. ¿Qué no incluye estos estudios? ¿No? Un estado del arte de herramientas que son muy potentes. Voy a poner un ejemplo allí, Termstar, que yo la trabajo mucho. Yo trabajé con el grupo de Transit que se llama Star. Xbench, que es una herramienta poderosísima, una herramienta gratis, que esta era gratis antes. Esta herramienta que dice ahora que se llama Chi Manager, que es del profesor Guzmán en Inglaterra. Y esta última herramienta que es impronunciable para mí, que es una herramienta desarrollada en el África, en Sudáfrica. Un problema que tiene, que no se analiza en ese estudio, es el problema de compatibilidad de datos. Ustedes saben que hay un formato que se llama TDX, que es Terminology Database Exchange,
y no se habla nada de eso. Y eso es un requerimiento general de la industria, es decir, que si yo tengo una base de datos en Transit, la pueda cambiar a multi-term o la pueda cambiar a cualquier cosa, ¿no? Eso es importante y aún las herramientas que tenemos actuales en interpretación no llenan este requisito. Otro aspecto importante, y ahora esto lo imagínense, lo dije en el 2019 para a mis estudiantes, y es que las herramientas de gestión terminológica remotas o en la nube no las tienen en cuenta en ese estudio. Y que algunas universidades pretenden mostrar esto como la novedad, la traducción por la web y la terminología por la web, pero permítame decirles que eso existe. Yo conozco eso más o menos desde el año 1998. Es decir, esto que nos llaman ahora cloud computing, eso es chivo viejo, eso ya existía hace años. Transit y Trados ya utilizaban sistemas de gestión de traducción y de terminología en la nube. Y el sistema de Transit se llama James y el de Trados ahora no recuerdo, pero siempre ha existido. Entonces, lo que nos están contando ahora es historia china. Y no tienen en cuenta, entonces esos son dos programas, WebTerm y SDL Multiterm Online, que son herramientas de gestión terminológica en línea que han existido de toda la vida. Eso no es nuevo. Y no se habla como de la abstracción terminológica como una característica relevante, es decir, cuando uno hace cualquier encargo necesita de extracción terminológica. Ahora, fuera de línea, conversábamos de Thermostat como un extractor bueno, que tiene algunos defectos para el español, pero es una herramienta poderosísima. En esos estudios no se habla de eso. Y no se habla de una cosa que tampoco se habla mucho en traducción. Algún estudiante mío y miembro del grupo de investigación trabajó. ¿Qué herramientas de traducción, digamos de las herramientas más famosas, qué tan buenas son cuando tienes un computador mediocre? Porque claro, siempre decimos, no, las herramientas ayudan, ahorran tiempo, pero claro, si tienes, supongamos que usted tiene la base de datos de la Unión Europea IATE, que es 1 millón y algo de términos, y usted lo quiere utilizar en su máquina, no lo puede utilizar, son demasiados términos. El sistema de gestión terminológica es muy pesado, el sistema de memoria de traducción no es capaz de aguantarlo, usted tiene poca RAM, tiene un equipo viejo, etcétera. Aún en equipos nuevos, esos son muchos datos, ¿no? Y el asunto de la amigabilidad, para usar un término gringo, de las interfaces gráficas de usuario. No se menciona y eso entre los traductores es un tema importante, porque un programa que no sea intuitivo y más ahora con las nuevas generaciones, un programa que no tenga uno que leerse el manual completo para manejarlo, entonces no es tan apetecido. Yo diría que a nivel profesional uno no tendría que tener ese criterio, pero sí juega un papel importante. Hay un estudio de Bilgen en el año 2009 que más o menos dice cuáles son las necesidades de interpretación de necesidades, perdón, terminológicas de los intérpretes. Entonces menciona digamos, la creación y gestión de datos bilingües y monolingües, ¿cierto? Tener un almacenamiento y una recuperación de los términos de cosas que no solemos buscar, como nombres propios, títulos oficiales, acrónimos, abreviaturas, ¿no? Normalmente en las bases de datos no se guardan nombres propios, ¿no? Y un intérprete necesita mucho de ellos. Necesita nombres de instituciones, digamos, todo ese tipo de cosas, siglas de nombres de instituciones, cosas de esas, ¿no? Y que un buen sistema debería incluir como una plantilla de muestra para que uno guarde los datos de manera ágil. Y si uno quiere, pues modificarlo sería lo ideal, pero debería traer ejemplos, ¿no? Y lo que dice allí, proporcionar formatos de ingreso y de entrada y salida de datos con base en las prioridades de los usuarios y no del constructor, que ese es uno de los grandes problemas que hay.
Entonces hay herramientas muy potentes, pero que son inmanejables. Y Transit entra por ese grupo. Que tengan funciones de búsqueda potentes y rápidas. Porque claro, cuando usted en algunas bases de datos va y le dice, yo tengo Yate montado, yo por ejemplo, yo tengo toda la base de datos de la Unión Europea en Transit y entrados, ¿no? Y entonces yo le digo, búscame tal término con comodines, es decir, asterisco, X cosa, asterisco, y la máquina se queda colgada. Entonces, no es rápida la función. Ya vamos a ver lo potente que son las herramientas de interpretación en eso. Entonces, ¿qué es lo típico en una herramienta de traducción asistida por computador? Que yo busque en español, no en inglés, para que me dé los equivalentes al español, en nuestro caso. Las herramientas, hay una herramienta de estas tan potente que es capaz de buscar en ambas lenguas. Entonces, a veces eso te ayuda por terceras lenguas a ver cosas, qué sé yo. Si yo tengo una base de datos inglés, francés, español, y a veces llego al español por medio equivalente francés, por una tercera lengua, eso es útil para los que medio sabemos francés, ¿no? Y entonces uno puede decir, ah, claro, eso en español debe ser esto, porque viene por el francés. No lo encontré en español, pero se va aproximando al equivalente por una tercera lengua. Y esto que ya dije que es fácil de aprender y de usar. Es decir, ¿cuánto debería tardar una persona como yo que lleva años manejando herramientas de traducción asistida en conocer una nueva? Como mucho una hora. En acoplarse es que el Trados lo hace así, Transit lo hace así, eso en una hora uno tendría que ajustarse. Si a mí me pregunta un proveedor nuevo, ¿usted sabe manejar Omega T? Yo le voy a decir sí, y cualquier herramienta, aunque no la sepa manejar, porque sé que en una hora lo aprendo a manejar, ¿cierto? Porque básicamente las herramientas tienen los mismos módulos, las mismas funciones, pero unas son más potentes que otras, digámoslo así. Es posible encontrar que alguna función, que una herramienta tiene unas funciones que otra no tiene, pero si uno aprende, y yo siempre tengo ese principio, si uno aprende una herramienta bien robusta, es decir, bien difícil, usted es capaz de manejar cualquier herramienta de ahí para abajo. Normalmente las dos herramientas que uno debería siempre aprender serían Transit y Trados, son las más difíciles. De ahí para abajo todo fluiría sin ningún problema. Es decir, yo por ejemplo doy de Transit un mes y de Omega T doy media hora. Entonces ya los alumnos dicen, ah, es que Omega T es muy sencillo, claro, es texto plano y todo eso. Vale. Y que uno la pueda conseguir y que sea cost effective, es decir, que no sea cara y que yo pueda recuperar el dinero rápido. Si uno trabaja como traductor fuertemente, recuperar $2.000 en este momento o $3.000 en este país como está el dólar, el peso devaluado, pues es mucho dinero. Estamos hablando de que una herramienta profesional puede costar 10 millones de pesos, más o menos, si es que no es más. Creo Porque que yo tengo ahí una pregunta, qué pena lo interrumpo. Sí, señor, sí. Ahorita que usted está diciendo la complejidad digamos que el user friendliness de la herramienta, estaba pensando y tratando de hacer como buscar un escenario parecido en otra industria, y se me vino a la cabeza el ejemplo del Excel, y Excel versus Google Sheets, ¿sí? Muchos de los que utilizan, ¿no cree usted que esta sea de pronto la razón? Que muchos de los que utilizan, por ejemplo, el caso del Excel, cuando van a trabajar con Google Sheets, a pesar de que tiene es A igual de odio. poderosa y la vaina, exacto, la reacción de mucha gente, especialmente el que sabe utilizar Excel. No La encuentro odio. las cosas, no sé en dónde están las vainas, no Esto sé es en un dónde están las desorden. herramientas. Me la pueden regalar Exacto, y no la recibo. Sí. exacto. Entonces, Es lo ¿no mismo que cree usar usted? Dropbox y usar Google Drive. Ujú. Obviamente, si ¿No cree puedes pagar usted, Dropbox, es mejor. no cree usted que de pronto también, especialmente para traductores, esa complejidad del mismo software y de pronto poniéndolo en términos un poquito más
más relajados, que se sientan como en un avión y que necesiten 3 pantallas para poder ver el glosario y para poder ver la origen y destino y en dónde tengo la alineación de documentos, etcétera, etcétera, que tal vez eso sea lo que hace que no migremos a herramientas un poquito más sencillas. Eso es verdad. Y no lo debería decir yo que tengo 50 y tantos de años, ¿no? Los que se les da más dificultad adaptarse a la herramienta a los más jóvenes. Yo siempre reto a los estudiantes y es una forma de una antipedagogía decirles, porque claro, los estudiantes todos y algunos a veces intentan casi que humillarlo a uno y decirle, no, es que yo nací con un chip en el dedo. Cuando yo toco el computador, todo fluye. Falso. Sí, son muy buenos para manejar Facebook, el chat y todo eso. Pero yo le digo a un estudiante, maneja el computador con la mano izquierda. Y todo el mundo piensa que eso es historias de Star Trek y todo eso. Yo le digo, no, no, yo alzo la mano y alzo la mano derecha y manejo el computador. Y entonces dicen, oh, claro, se puede manejar el computador con una sola mano, sin ratón. Pero claro, los estudiantes son dependientes de esto. Sin esto no viven. Entonces uno puede manejar, es decir, si yo no tengo esto, es decir, la generación mía, bueno, los poquitos que aprendimos a manejar computador no teníamos esto. Este es solo teclado y sistema operativo negro. Entonces, es un asunto también de cómo lo veamos. Y es verdad que las herramientas, es decir, yo, por ejemplo, prefiero enseñar una herramienta súper compleja porque ya luego el resto del semestre fluye de una manera tan cálida que yo ya me relajo. En cambio, si tú enseñas a manejar primero Omega T, el estudiante se va a enseñar a ver una herramienta poco potente, poco robusta en términos computacionales y con muchas limitaciones de funcionalidades. Entonces puede pasar que primero no le parezca útil. Dice, no, pues eso es como una máquina de escribir, ¿cierto? La vea tan fácil que cuando se enfrenta a una herramienta como Trados, diga, madre mía, ¿qué es todo esto? Y se ahogue. Entonces yo soy de las antipedagogías y yo siempre digo a los estudiantes, no, yo primero te ahogas en Trados o en Transit y después cuando ya veas otras dirás, oh, pero es que esto es muy fácil. Ese es el efecto de los estudiantes. Entonces yo dedico un mes a Trados y así, no exagero, media hora Omega T. Porque ya no tengo que explicar qué es el gestor de estadísticas, qué es el gestor de fases, no tengo que explicar cuál es la parte terminológica, cómo interactúan, sino que eso va desde derecho. Y ellos mismos tienen que, entonces la idea siempre es saber cómo funciona una herramienta y en la vida profesional ser capaz de coger cualquiera y estudiarla solo. El mejor ejemplo soy yo. Es decir, yo tengo 50 y tantos de años, yo no soy de la generación de los computadores, yo porque sí las he aprendido prácticamente solo y la gente más joven no. Es decir, no necesitarías un curso para ello, pero no todos son como nosotros que podemos aprender ciertas herramientas solos, sino que necesitan una instrucción y entonces para eso se hacen los cursos. Pero faltan muchos cursos, muchos, la verdad, con todo el potencial que tenemos es poco. Entonces, esas herramientas son muy costosas. Las herramientas de traducción son muy costosas y más ahora que tenemos un cambio de moneda pues que nos desfavorece completamente. Un euro a 4.500, si es que no es más, y un dólar casi a 4.000. Antes podíamos comprar una herramienta, 2 herramientas, ahora podemos comprar solo una. Muchas empresas te las dan. Yo soy de los privilegiados que todas me las dan. Y como yo doy clase, entonces siempre me las dan, aunque alguna la tengo en mi propiedad. Entonces, bueno, no, digamos algunos, aquí está marcada, voy muy rápidamente con esto que es, qué almacenar y qué recuperar, ¿no? Entonces, los equivalentes, ¿no? Entonces, uno siempre quiere recuperar equivalentes. El que siempre nos diga que, es que yo voy a la definición en inglés, me informo en inglés, me hago la idea del concepto en inglés, pues en la vida real eso no funciona así. Eso solo funciona cuando uno tiene un problema serio de terminología en traducción y uno dice,
eso no puede ser así en español. ¿Qué será en inglés realmente? Tú no vas y buscas la definición y dices, no, hay unas pequeñas diferencias. Entonces en español debería ser esto. Pero normalmente va directo al equivalente. Eso son tonterías. El área, el contexto, digamos en muchos casos, sinónimos y variantes, curiosamente, no son tan importantes en la recuperación, en parte porque cuando tiene que ver con traducción especializada, el uso de las variantes se ve mal. Quien ha enseñado traducción especializada sabe que en una misma traducción, pues tener vehículo, carro y coche no está bien, ¿no? Y no es que no se entienda, sino que es un problema de consistencia terminológica. Lo mismo, isquiotibial o tendón de coba, me parece que se llama, y cosas por el estilo. Entonces, miren que los traductores le damos prioridad a ciertos datos y son los que queremos recuperar rápidamente. Las definiciones nos parecen importantes, pero están en segundo plano. Esto lo dejo ahí y este es importante dentro del flujo de trabajo del intérprete, señores traductores. ¿Qué interesa antes? ¿Qué interesa durante? ¿Y qué interesa después? ¿No? Y entonces observe que en primer lugar están los equivalentes en todos los casos. En segundo lugar, lo que yo dije en segundo plano, está la definición. Antes, el contexto es muy importante. Durante, no, porque no hay tiempo de consultarlo, sino los sinónimos y variantes en ambos casos. En el cuarto lugar está el tema. Durante, luego el contexto y el tema luego después. Todos los aspectos de sinónimos y la parte fraseológica después. El uso antes, la información gramatical algunas veces se confunde, pero mire que ya del 6 al 9 se diluye, no es tan parejo. De lo que se quiere antes, de lo que se quiere durante y lo que se quiere después de la interpretación. Debo decir que, y aquí nos podemos confesar, todos los traductores somos muy malos para hacer mantenimiento de los datos. Es decir, terminó la traducción, me gané la platica y no hago gestión terminológica. Yo tengo una discusión siempre con la gente que trabaja en subtitulación, porque yo todas las subtitulaciones bajo la transcripción y la traducción para guardar. Siempre. Y ahí tengo, les puedo mostrar, 100 proyectos, 100 textos en inglés, 100 textos en español. Ya. Y los guardo porque como yo soy preso en algún momento, eso me sirve. Y porque a veces voy a consultar y alguna cosa me sirve, porque siempre trabajo con memorias. Pero los demás, ni siquiera se toman la molestia de bajar. Eso lo dejan ahí perdido. Y yo le digo, ¿cómo? Supongo que la empresa quiebra, ¿cómo demuestras que has traducido? Eso es una primera cuestión, hay que tener los textos de uno. Vale. Los intérpretes suelen hacer trabajo de documentación y de terminología antes, pero normalmente después tampoco, si lo dejan ahí suelto. Los estudios indican eso. Que hay aplicaciones, ejemplo de aplicaciones que pueden ser útiles, ¿no? Team Manager, como lo dije ya, Interplex, que es exclusiva para interpretación. Interpreters Bank, exclusiva para interpretación. Multitemp, que viene de la traducción. Y Termstat, que viene de la traducción, ¿cierto? Profe, también una cosita ahí, como le comentaba, yo no soy intérprete y honestamente no conozco ninguna herramienta para intérpretes. ¿Cómo funcionan estas herramientas terminológicas para los intérpretes? O sea, ahí voy. ¿cómo funciona? Voy a mostrarlas. Voy a mostrar un caso, Sergio. Entonces, por eso estoy listando acá. Entonces, miren, estas son herramientas que yo uso en mi teléfono. Entonces, miren, aquí tengo un Lingui, el Merriam-Webster, el diccionario, Oxford. Tengo este que llama MySTL Trados. Usted lo puede tener desde el teléfono. Terminología de Naciones Unidas y uno que ya se dañó, que es la terminología de IAT. Esta aplicación era muy buena y la descontinuaron. Mírenla aquí. Entonces, eso lo descontinuaron, pero eso era teléfono. Es decir, no necesitaba uno
un computador ni nada, eran apps puras y duras. Luego viene esta que llama Team Manager, que es una herramienta en Excel a punta de macros muy interesante, que sirve para, por ejemplo, usted tiene un glosario con duplicados, entonces la gente me dice, yo voy buscando los duplicados, leo los datos y elimino los duplicados manualmente. Yo le digo, no, estás perdiendo el tiempo y dinero. No le queda tiempo a uno para tocar la batería, la flauta, no es. Estos programas las eliminan automáticamente, ¿no? Me pongo el ejemplo ahora que veo la batería atrás de John, es eso. Es decir, las herramientas tienen que facilitarnos mayor calidad, menor procesamiento de datos, mayor procesamiento de datos para tener más tiempo para hacer lo que nos gusta, incluso hacer pereza. Y eso es lo que tiene uno que buscar. Ustedes imaginan yo de profesor en la universidad que tengo un grupo de investigación y todo eso, ¿a qué horas traduzco si no tengo herramientas? Es que las necesito. Esta herramienta se la recomiendo, es gratis, sirve para hacer comparación de glosarios. Tengo un glosario que tiene repetidas las entradas, voy a ver si cuántas entradas tiene, extrae los datos, etcétera. Esa es muy interesante. Él tiene videos, el profesor Guzmán tiene videos de cómo manejarla. Es una maravilla esta herramienta. Luego viene esta que llama Interpret Bank, que esta es directa para intérpretes. Y esa ya la voy a mostrar. Miren que es muy sencilla. Es como si fuera Excel. No tiene mayor dificultad. Una columna en inglés, una columna en español. No tienen ninguna. Miren que tiene unos pocos menús, es muy limpia la interfaz, muy sencilla para intérpretes. Luego viene, digamos, esta es la forma de buscar. Uno puede ver, esto es un glosario que yo tenía de Microsoft en esa época, entonces en la mitad uno puede buscar y él es capaz de buscar morfológicamente si las dos lenguas se aproximan en ambas lenguas y me muestra todo, cosa que los demás no son capaces. De hecho, imagínense cómo enseñaba yo terminología de intérpretes de chino y yo no sé ni chino y no soy intérprete. Esa herramienta me ayudaba mucho en eso. Y esta es... Profe, Estefanía nos está preguntando que este tipo de herramientas no se utilizan tanto, lo que yo le decía ahorita también un poco, no la utilizan tanto creo que no las conozco, es porque ninguno de los No las intérpretes utilizan. no las utilizan. ¿Por qué cree usted que no las utilizan? O sea, lo que yo entiendo es que la persona está haciendo la interpretación y puede teclear rápidamente la palabra que está buscando y pues como cualquier base terminológica o como, si es así, Es muy ¿estoy en lo sencilla. correcto? Enseguida yo voy a hacer una demostración. Yo creo que la gente no las usa porque no las conoce, porque no sabe los beneficios que tienen, porque simplemente no las conocemos. Es más, yo que me ufano de conocer casi todo, no las conocía, hasta que los gringos me dijeron, hey, quiero que nos dictes un curso de maestría, que vengas y nos dicte un curso de maestría en gestión terminológica. Y yo, claro, es lo mío. Yo fui terminólogo en una multinacional. Mío, no, pero para intérprete te es pana y hasta ahí llegué yo, no, es que yo no soy intérprete. Mío, no, aquí hay intérpretes, te ayudarán en la parte más, digamos, conceptual, pero, y me tocó sentarme a estudiar el software, sencillo, a buscarlo. Nadie, ni siquiera lo interpretaba en Estados Unidos, la escuela en la que yo estaba de interpretación, conocían el software, nada, nadie sabía nada, ni siquiera el capo de la interpretación en esta universidad que publica libros con John Benjamin, ¿no? Ni tenía ni idea. Y construimos el curso y nos dimos cuenta que todo el mundo tenía que aprender, es decir, que es botar el miedo a enfrentarse a cosas nuevas. Esa es una cuestión. Y una cosa que yo siempre le digo a los estudiantes, cuando usted quiera hacer alguna cosa en un computador de traducción, de terminología o de lingüística, piense que existe una herramienta que es capaz de hacer eso de manera automática. No pierda el tiempo. Es así de sencillo. Entonces, nosotros hemos invitado aquí a una persona que luego podemos invitar, John, si ustedes lo consideran, y es un personaje, un profesor de la Universidad de Ottawa, que es de aquí de Medellín. Él no se crió aquí, pues nació aquí, pero se fue a vivir casi toda la vida a Canadá, vive en Canadá, y es un experto en dictado, traducción asistida por dictado.
como en Dragon, por ejemplo. Como en Dragon, pero Ok. él muestra la eficiencia, cómo conectarlo, por qué deberíamos usarlo, ¿no? Yo he usado, ahora no lo uso, pero yo siempre uso Dragon para dictar mi tesis y hacer un montón de cosas. De hecho, recuerden que los viejos grababan las traducciones para que una secretaria les copiara. Y Sí, ahora señor. no usamos la tecnología para decirle, cópiame todo esto. Ojo, esto sí lo hacía yo en Star, y es que Transit y Trados, y supongo que la competencia también de ellas, tiene plugins para conectar Dragon. Y entonces en vez de copiar, dictas. Y cuando dictas, la productividad aumenta en un 30-40%. No, y Eso ahorita es, en Mac y en PC también, creo que en PC se llama Cortana y en Mac se llama Siri y el reconocimiento de voz ya también ha avanzado muchísimo. no, es una maravilla. Incluso en interpretación asistida. Cuidado, que ahí hay todo un mundo. Y Entonces, esta es solo la interpretación. ¿Iba a decir John algo? sí, qué bueno, es que Sergio nombró Mac. ¿Y cómo ves tú el tema de Mac? Porque muchas veces hay herramientas que no son compatibles con Mac y hay muchas personas que pues les gusta Mac y tienen Mac. Entonces, ¿ahí Cuando, qué? imagínese cuando yo llegué a Estados Unidos y enfrento una clase de 12 chinos, 2 gringos y 2 latinos, y los latinos tenían 2 PCs y el resto eran Mac. Y yo tenía un profesor asistente y yo les dije en broma, aunque me di cuenta que la gente se lo estaba tomando en serio, y yo, no, pueden salir al balcón y tirar esos Mac a la calle. No sirven para nada. Los chinos me miran como, ustedes saben cómo es la cultura de los chinos y me miran como, sí, yo creo que lo voy a tirar porque el profesor lo dijo, ¿no? Yo no, es una broma. Bueno, al final se abrieron en esa universidad, hacer una broma es como algo complicado, pero yo soy anti-Mac. Ya, tengo un hijo que es pro Mac completamente. Ahora que trabajo con él, porque él trabaja conmigo como traductor también, se ha dado cuenta que Mac tiene limitaciones. Pero aún así, para lo que tiene que ver con video, Mac sigue siendo muy poderoso. Y Mac tiene una ventaja y es que puede simular Windows, y si usted simula Windows, entonces instala literalmente cualquier sistema de traducción asistida por computador, o sea que no hay ningún problema. Entonces, para continuar con la historia de los chinos en Estados Unidos, yo tenía un estudiante de allá que eh, fue ah, ¿cómo se dice? Localizador de juegos de Sony en Japón, Japón y China. Y entonces me dijo, no, simplemente lo simulamos. Y tú, yo le dije, tú te encargas de enseñar al resto del grupo cómo montar todos los programas que vamos a usar acá. Y el curso fluyó sin ningún problema. Alguna tecla daría lío alguna vez, pero con esto te digo, John, que todo lo que funciona en Mac, en Windows, aunque no sea para Mac, si montas un Windows simulado, él funciona perfectamente. Alguna Sí, cosita pequeña no. Y es como simplemente eso. De resto, pero estos dos programas en especial, Interplex e Interpreter Bank, están hechos también para montarlos en iPads, porque son para intérpretes. Mire la diferencia. Entonces, yo puedo tener esto, es decir, si tú me preguntas cuántos programas de traducción funcionan en un iPad, yo te digo ninguno. ¿Cuántos programas de interpretación funcionan en un iPad? El 100% de los que hay, que son 2 o 3. Entonces, sí, aquí sí se pensó en que el usuario que va a un hospital y sirve intérprete, va a una notaría y sirve intérprete, a un juzgado, ese usuario, pues sí, puede llevar un computador de 13 pulgadas, 12 pulgadas y no le va mal, pero lo ideal sería tener un 2 en 1 y quitar la pantalla y tener una tablet. Y entonces esos programas sí están pensados en ese sentido. y yo creo que también la parte de la nube está contribuyendo un montón ahí precisamente por lo mismo, ¿no? Porque no importa si es Mac, si es PC, si es Linux, si es lo que sea, de todas maneras todos tenemos acceso a la web. Sí, aquí hay muchos programas que ahora se han reconvertido a la web. De hecho, uno de ellos te permite, que es Interplex, te permite guardar glosarios en el cloud de ellos, en la nube de ellos. Ellos siempre, y por razones obvias de cosas que sé cómo funcionan las empresas, se quedan con los datos de uno. Es que ese es el problema. Por muchos disclaimers que pongan y bueno, aquí no nos van a contar esto, entonces claro.
Nada es gratis. Ahí es donde es delicado. Hay un autor que trabaja el tema de lo gratis no es gratis en Internet, que este autor es norteamericano, no, es un profesor educado en Estados Unidos, pero que trabaja en Suiza o en Francia, y es una persona que nos muestra que lo gratis realmente nos lo están cobrando de otro modo. Entonces, claro, yo también enseño a mis alumnos y en mi vida personal lo practico, y es que si yo me voy para una finca, tengo que ser independiente de la red. Y como estos días que se ha caído la red y todo eso, y todos estos escándalos que hemos tenido, por mí si se cae la red, yo tengo los glosarios de Microsoft en mi máquina. Tengo los glosarios de Naciones Unidas en mi máquina. Tengo un montón, es decir, yo era terminólogo, tengo tanto glosario en mi máquina que no necesito de la red. Solo necesito de la red para mandar el archivo. Luego con el cliente, uno de los clientes que tengo ahora, que todo es en línea, entonces ahí sí es más complejo, ¿no? Pero trato de no depender de la red ni de los recursos de la red. Si yo veo un diccionario en la red que me lo permite bajar, yo lo bajo y lo guardo. Puede ser que el día de mañana cobre. El mejor ejemplo es Microsoft. Ustedes saben que existe el Microsoft Terminology Portal o Linguistic Portal, y solo algunas cositas nos las deja ver y de manera limitada. Eso en los años 2004-2005 era gratis. Yo me podía descargar todas las memorias, los glosarios. De hecho, yo los tengo como en 10 lenguas, y tengo toda la terminología del español para Excel 95, 2000, 2016, Premium, todo. Lo tengo aquí en mi máquina por una módica suma. No, mentira, eso son míos solamente. Que no me escuche Microsoft decir esto. Entonces, esos datos Microsoft los dejaba libres en aquel entonces, y existían herramientas que convertían automáticamente esos archivos .csv a formato multiterm, así en un PISPAS. Y llegó un día a Microsoft y dijo, sí, muy bien, ya tenemos el mercado de la localización cogido, cerramos el grifo. ¿Usted quiere los glosarios? Pague. ¿Usted quiere las memorias? Pague. Ahí le vamos a dar unos puntitos para que vea lo bueno que es tenerlos. Y entonces todo el mundo es esclavo del tecleo, cuando uno podía tenerlos y gestionar la terminología en un proyecto de manera diferente. Entonces, yo todo lo que veo en la red que me lo puedo descargar, lo descargo y tengo un disco para eso. Entonces, eso es como importante. Esta es una herramienta de gestión terminológica para traductores, no para intérpretes. Y ya vamos a ver diferencias. Tiene una ventaja esta herramienta, como lo señalé ahora, y es que tiene una búsqueda de web incorporada dentro del sistema. Que yo no tengo que ir a Mozilla ni a nada, y él me busca directamente en mis 10 glosarios, en la manera que yo quiero, y me dicen cuáles lo encontró. Hago clic y él me abre una pequeña ventanita y yo tengo el equivalente. En esto, para mí, esta es el gestor terminológico más potente que hay en el mercado. Es este. Y tiene sistema web. Y por último está el famoso Multiterm, ¿no? Que ahora ya no se va a llamar SDL Multiterm, sino que se va a llamar RWS Multiterm. Esta interfaz, que es de la versión en 2018, no ha cambiado nada. Si yo les muestro a ustedes la versión del año 95, verán que ese programa no ha cambiado ni un ápice. Es el mismo programa que yo tengo desde el año 95, que que ha empeorado en que es más lento para importar. Entonces, voy a poner un ejemplo de los problemas, porque siempre se habla de las memorias y de la gestión terminológica como la panacea para mejorar los tiempos de entrega, la calidad, si eso es verdad. Pero si yo quiero importar a esta base de datos toda la terminología de la Unión Europea, que lo pueda hacer porque es legal, esta base de datos se puede demorar 38, 40 horas en hacer el archivo. Mientras tanto, tengo que dejar el computador quieto. Lo mismo pasa con Transit. En cambio, las herramientas de gestión de gestión terminológica para interpretación son capaces de hacer lo que ellos se demoran en 38 horas o 24 horas, ellos son capaces de hacerlo en máximo 10 minutos.
Son capaces de importar 1 millón de términos en 10 minutos y eso las hace unas herramientas muy potentes. Voy cerrando. Entonces, para luego hacer unas pequeñas demostraciones, ¿no? Dice que realmente no hay un programa de gestión terminológica que realmente llene las necesidades del intérprete, todas, pero sí los hay unos que llenan más que otros, ¿no? Digamos que la gestión terminológica del software específico para intérpretes no es más adecuado que el de terminólogos y traductores que hay actualmente, salvo por uno de ellos que tiene 2 actividades que son muy interesantes, que ya las vamos a ver. De resto son idénticos. ¿Qué pasa? Los de traducción son más pesados, más complicados. Dice que los programas de gestión terminológica específicos para intérprete son muy limitados y básicos en términos de gestión terminológica y ejecución computacional. Entonces, ahí no son tan buenos. En muchos casos el costo es similar. Yo pregunto, ¿alguien sabe cuánto cuesta Multiterm de Trados? Si uno lo quiere comprar. Pues cuando lo compré, cuando Esteban y yo lo compramos, venía incluido en el precio del Trados. Venía incluido, vale. Eso pero lo quieres independiente, cuesta como $200 o algo así. No es mucho, no es mucho. En general, y esta autora coincide conmigo en que el software de gestión de terminología para traductores más o menos es capaz de llenar las necesidades de los intérpretes, más o menos. Y que hay, obviamente, software de gestión de terminología para intérpretes y que debe seguirse haciendo para mejorar. Ahí hay una bibliografía que luego yo le pasaré a John las diapos y el material para que lo reparta entre los asistentes o lo cuelgue ahí en el grupo de Facebook. Entonces, yo tengo acá, voy a mostrar en vivo las herramientas. Este es Interpret Bank, ustedes lo ven acá. Yo le he importado un pequeño glosario. Entonces, observen que este glosario, a diferencia, es como una hojita de Excel, ¿no? Entonces, tengo la columna A y la columna B, una es inglés, otra es español. Y entonces esto para un traductor es muy claro y para un intérprete es diáfano. Está separado, está en cuadrículas. Mire que tiene un color diferente cada línea, lo que para el ojo es rápido identificar. Y con eso hay que jugar porque si no se le cansa a uno mucho. Mira que yo puedo buscar en inglés y puedo buscar en español. Mira acá. O puedo buscar en toda la base de datos. Si yo busco algo como pilot, ¿no? Entonces, lo que hace el software es simplemente en inglés y en español buscarme todo lo que tenga pilot antes o después. Ni siquiera le tengo que escribir como en otros programas asterisco, pilot asterisco, que eso es lo que buscaría uno con los wildcards o en esto, ¿no? Aquí no, miren que aquí sale piloto, aquí sale pilot, etc. Entonces, en eso tiene esa ventaja este software. Este software, señor. Ahorita que le comentaba que yo admiro mucho a los intérpretes porque realmente no lo puedo hacer, pensaría uno, o no sé, de pronto Esteban, desde su calidad de intérprete también, pensaría uno que como a veces se trabaja en parejas, podría ser bueno tener un copiloto en ese sentido, el otro traductor de pronto siendo de apoyo, buscando ese tipo de cosas para que no se pierda el hilo de la interpretación. Sí, yo supongo que si tienes a alguien en cabina, esta persona debería ser la encargada de hacer eso. Realmente, no el intérprete que está encargado en ese momento. Yo ahí no soy tan experto, pero digamos, una simple opinión y la comparto contigo, Sergio. Sí, porque yo me imaginaba, o sea, digamos, también viendo la locura en lo que va la tecnología ahorita, me imaginaba de pronto como con el reconocimiento de voz que hubiese un software que fuera capturando la voz y botando las palabras y decir, esta que no entendí o que no la tengo acá la tengo en la punta de la lengua, pero no soy capaz de decirla, pues que me bote, porque me parece supremamente complicado los intérpretes que sé que son unos duros en eso, pero teclear mientras estoy interpretando es complicado. En este software no, pero hay otros programas que sí te permiten reconocimiento
de voz para hacer búsquedas. Claro, eso ya lo hay y lo hay hace años. El problema es cómo usarlo en cabina, cómo hacerlo funcionar. Y Observen una que pregunta sobre sí, este Esteban. software. Uno, bueno, generalmente maneja ciertos campos semánticos dependiendo del evento en que esté, ¿cierto? Entonces a veces habla de transporte, a veces de cómo sembrar o cualquier otro tema, ¿verdad? Uno puede configurar el software para que, por ejemplo, busque dentro de ese campo semántico para cerrar un poco esa amplia gama de opciones que El existen. espectro. El espectro, sí. Estamos pidiendo mucho, pero por ahí van los tiros con la cuestión semántica en casi todas las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural. Que uno le diga, búscame virus, pero en computación. Y entonces él solo te da el equivalente ese. Miren No, y que acá. a veces también, incluso a nosotros como traductores de texto, digamos, nos pasa también que conocemos la palabra, sabemos qué significa, sabemos, pero no la tenemos en el momento en el otro idioma, ¿no? Entonces, a veces como que necesita ahorita, por ejemplo, que Esteban estaba diciendo, ese rango, ese espectro, y son palabras que las tenemos ahí, pero que no las podemos expresar en el momento. Eso, digamos, tecnología para eso ya hay. El problema es cómo se implementa. Enseguida cuento como algunas ideas de cosas que ahora parecen normales, pero que hace 3 años no existían, como el software para interpretación. Es decir, ¿qué hacía antes? Era la cabina con la radiofrecuencia y todo eso, ¿no? Yo hace 4 años descubrí una patente en la que había un software y entonces usted entraba allá, se bajaba la app y se conectaba y ahí estaba la interpretación. Eso ahora se ve muy común, pero la patente es de hace 4 años y nosotros estuvimos trabajando en una patente similar, al final no trabajamos porque esa patente era muy restrictiva. Pero miren lo que hace este software, no solo almacena, permite buscar, sino que yo le digo, yo le voy a decir a este software, yo voy a hacer un trabajo completo de interpretación de un niño que van a venir unos norteamericanos y van a adoptar un niño en bienestar familiar. Eso es todo un proceso. Ahí hay traducción e interpretación a la vez. Por ejemplo, cuando vas a visitar el juez, cuando vas a visitar el niño, bueno, ahí hay varias instancias, ¿no? Y entonces yo le puedo decir, yo le puedo decir algo como búscame, este tiene unas aplicaciones que yo le digo, búscame en tal web, ¿no? O yo le puedo decir, búscame en inglés, que es la que yo tengo ahí configurada, búscame todos los temas, todos los términos de adoption, ¿cierto? Y entonces le digo, colecciona esa terminología. Entonces él dice, estoy buscando terminología en la web y la descargo. Esto es lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en vivo y en directo. Yo no me estoy sacando nada como los magos, los conejos de abajo de las mangas, nada de eso. Esto es, alguien me encontró 478 términos. La primera pregunta es, ¿son términos de adopción? Si ustedes los logran ver allí. Y entonces yo veo abortion, adopted child syndrome, adoption, casi todos, adoption home study, adoption in the United States, sí son la mayoría, ¿cierto? Y entonces yo le digo, vale, entonces seleccionámoslos, dámelos todos. Okay. Y entonces él los va y los busca. ¿Cómo? Lo que hace es encontrar de dónde saca estos términos, como de un corpus, digámoslo así, como toma varios textos. Ahorita le digo el truco. Okay. Ahorita le digo el truco, tranquilo. Pero esto ya es algo significativo, ¿cierto? Entonces yo le digo, sí, me sirven todos.
Y además, por favor, quiero que me los traduzcas y me los insertes en la base de datos. Ojo, pues, ¿qué es lo que hacen ustedes normalmente? Ustedes tienen el texto del cliente y van a Thermostat, sacan el texto del cliente si está en no sé qué formato y lo copian y lo pegan y lo mandan a Thermostat y Thermostat le da la lista, ¿cierto? Usted la valida y dice si esos términos están bien. Los bajan, ¿cierto? En TXT, los importan a Multiterm y ustedes mismos buscan los equivalentes. Una persona como yo que tiene, no voy a chicanear, pero tengo como 600 bases de datos de terminología, entonces yo hago matching de lo que busco en Thermostat y le inserto. Eso es lo que yo hago. Pero este no, este me supera. Este va y los busca. Son del tema. Y además me trae los equivalentes. Vamos a ver la calidad de los equivalentes. Le digo yo, listo, guárdamelos. Esto va a demorar un poquito. Y entonces me dice, buscando los términos en español, me dice aquí en la parte inferior. Y él va a la web y mire que los empieza a bajar. Mírenlos acá, veros. Voy a quitar el modo de documento. Y mire que él ya me los empieza a bajar. Véalo, ahí los está bajando. Vamos. Esto es en vivo y en directo. Mire. ¿Cuánto tiempo estamos ganando en hacer esto? Horas. El que es hábil. Claro, Ahí está creo que el genial. tema es, ahí creo que el tema, y pues ya el profe nos contará, es el tema de la precisión de los términos, o de la Claro. confiabilidad de los términos. Ahí vamos, ese es el tema, porque mucha gente le dice a uno, no, pues que yo busco en Google, y yo siempre digo, a mí qué me importa, de manera vulgar, pero es Google no es una autoridad lexicográfica para saber si el término es confiable o no. De hecho, si ustedes buscan algo como hubieron o habían, que son errores en castellano de norma, pues eso está lleno de, no de miles, de millones. Entonces, Google no es una fuente confiable, ¿no? Si usted me dice, es que fui a la Electropedia, fui a base de datos de Naciones Unidas, yo le digo, listo, mis respetos, eso es una fuente confiable, es decir, la autoridad aquí es importante. Pero mire lo que está haciendo. Él está bajando. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes si esos equivalentes son correctos o no, como este baby talk, lenguaje infantil, ustedes me van a decir, sí, eso está bien. Eso está bien. Si yo digo bedtime, hora de dormir, me está diciendo, sí, eso está bien. ¿Ven? Miren cómo los pajetes si son correctos. Saca un gazapo, observe que Nación Bastarda, que no sé si se usa un término de adopción, tiene un error en una de apertura de signo de admiración. Mire que hay varios casos, observen. Entonces son errores de typing. Y tiene otro error que yo no sé si ustedes lo han pillado, y es que tiene un uso indebido de mayúsculas. Mire que toda entrada, ¿cómo se guarda una entrada en una base de datos terminológica o lexicográfica? En minúscula, en masculino y en singular, ¿cierto? Dependiendo de la lengua puede ser neutro. En lenguas como el alemán, digamos, hay pequeñas variaciones, pero ahí tiene un error la base de datos. Me está trayendo un error. Eso se puede corregir muy fácil. Yo luego lo digo cómo lo corrige uno. Vale. Entonces, mire que él sigue bajando. Eso es una maravilla. ¿Cuánto tiempo pierdes en esto? ¿Cuánto tiempo podrías perder haciendo este glosario con 500 términos? Supóngase que de aquí hay malos 100. Los otros 400, ¿cuánto no me sirven? No, porque voy a poner un ejemplo de algo tonto. Existe child minor en la legislación de adopción, y entonces, ¿cómo se dice en español? Infantil, menor, ¿cierto? Y él me los trae, y eso ya es un alivio. Entonces, ahí Da una voy, luz. ahí voy, Esteban. ¿Qué tiene detrás esto, Esteban? ¿No? Sí. ¿Ya lo has descubierto o no? No, no estoy seguro todavía. Es Yo también decir, lo estoy pensando y que no sé. él tiene como vimos aquí en Transit, en Termstar,
aquí como en este caso que vimos que tiene la wiki, Google Translator, Google Definitions, el diccionario Leo en alemán, Larousse, mire que esto es un montón de fuentes, y Yate, él es capaz de, esta base de datos que hace, va y busca a varias fuentes y las trae, y trae esa información. Eso no es fácil. Esta es la única herramienta, se lo digo, la única herramienta que es capaz de ir a buscar términos sobre un tema semántico. Estamos hablando de adopción. Bajarlos, ponerlos en la base de datos e ir a buscar los equivalentes. Eso solo lo hace esta base de datos, ninguna otra, se lo digo, ninguna de las que yo conozco. ¿Y cómo hará para establecer la prioridad? Como, digamos, está buscando en la Yate, está buscando en Wikipedia. Entonces, ¿cómo hace para decir, bueno, esas bases están marcadas con metadatos. Todas. Metadatos. Todas están marcadas con metadatos. Entonces, ¿qué es lo que cuando la gente siempre le pregunta a un lingüista, ¿y qué hacen los lingüistas? Todo eso. Hacer análisis de la lengua y conjuntamente con los ingenieros, etiquetar todo lo que tenemos, morfosintácticamente, semánticamente, pragmáticamente, para que nosotros podamos acceder a un montón de aplicaciones. O si no, porque el correo usted le ofrece, estos días compré una SD, una micro SD de 256 que en este país no se consiguen, ni siquiera dan un hilago. Y no, todos los días me ofrece tarjetas por todos los programas que yo tengo. Entonces, obviamente me está espiando, eso es lo normal ya, ¿no? Pero quiere decir que todo está marcado con metadatos y entonces ¿el qué hace? Él va a IATE, entonces él dice adopción. Entonces debe haber etiquetas en IATE que me indican eso y él me trae 400 términos relacionados con adopción. Y IATE tiene una red semántica y él asocia y saca términos asociados. Eso es lo que hay. Todas las bases de datos están marcadas semánticamente con el sistema que sea. Hay varios sistemas de etiquetaje semántico, y eso es una de las cuestiones que trabajamos en el grupo de investigación, y eso es lo que hace que podamos tener herramientas es decir, si yo observo el vocabulario que hay acá, que hemos sacado en este que ya terminó, mira ahí dice planifica relaciones familiares, es decir, supóngase que esos 500 términos, mire, apenas van la mitad de esos términos sean malos. ¿Cuánto tiempo me demoro yo buscando la otra mitad, metiéndola a la base de datos y buscando los equivalentes? O lo que les voy a decir, días. Si lo llega a hacer bien, porque también uno como humano se equivoca. Entonces, ¿nos está ahorrando tiempo esto? Esta base de datos es mi preferida. No, pues ya me convenció, profe, pero la verdad es que y no yo acaba pensé no acaba de decir algo. Espérate, yo un momento. Tranquilo. Supóngase que el cliente, perdón, yo un momento, para que hagas tu pregunta, porque yo creo que va por este lado. Supóngase que el cliente me proporciona documentos de la adopción. Esto tiene una aplicación, mírenla aquí que dice Docs. Ahí va a abrirle un poco de dificultad porque está trabajando. Y yo cargo los archivos en inglés y en español. Y él o sea, los que yo voy a utilizar dentro de mi proceso de adopción, y el software es capaz de extraer términos de allí y usar los textos paralelos y la web para sacarme equivalentes. ¿Qué más quiero? En este caso, en el caso de los intérpretes, está interviniendo todo el antes, el durante y el después del proceso de interpretación, porque tiene toda la preparación justo antes de una interpretación con documentos reales del cliente y con bases confiables. Esto serviría para la gente los que trabajamos en traducción. Total, esto es una mina. Que yo tengo una traducción de vehículo y digo, ve, búscame todo lo que tenga de vehículos. Y él me traiga 100 términos. Con eso me voy por bien librado. Con 100 términos me voy por bien librado. ¿Cuánto tiempo tendría que utilizar un traductor para construir una base de 100 términos? Por ahí una semana completa. Solo equivalentes, una semana. Diciendo una pona hábil.
No. Ahora sí, John, pregunta. No, más que una pregunta era un comentario y es que, pues, tú tienes toda la razón. Uno es un bobito, por decirlo así, porque, claro, uno piensa que maneja las herramientas, pero pues no, hay muchas cosas que ni idea, o sea, ni idea. Y efectivamente esto es súper útil, es bastante útil porque aún así cuando muchos de nosotros utilizamos trados y utilizamos bases terminológicas e investigamos, no, pues hay mucho, mucho todavía por ver y qué bueno que nos haya presentado esta herramienta. La voy a empezar a utilizar y posiblemente le empiece a hacer muchas preguntas, No importa. pero muchas gracias de verdad que sí, sí me siento como, este tema da para mucho. Sí, Hay algún curso o algo así en la Universidad de Antioquia como Tradumática o algo así. sí, sí, sí. Nosotros tenemos, antes de que se me olvide, esto tiene reconocimiento automático del aula, véalo ahí. Él dice que experimental, pero ya lo introdujo. Es decir, esta es una herramienta súper completa que sirve para intérpretes en especial, pero yo de traductor me parece que es de lo mejor. John, en la Universidad de Antioquia tenemos en el programa de traducción, tenemos una materia que es terminología, se enseña a manejar bases de datos, además de la cuestión teórica y todo eso. Tenemos una materia que se llama traducción asistida por computador, donde se le enseña Trados, Transit, Omega T y otras herramientas, incluso de subtitulaje. Usamos, pues ya un poco caduca, pero utilizamos una que llama Subtitle Workshop, que es de los uruguayos. Hay otras mejores ahora, pero uno con esa ya aprende a manejar otras, entre otras herramientas. Ese curso, que es de un semestre, entonces tenemos terminología, CAT, y luego tenemos localización. Entonces usamos Transit, Pasolo y otras herramientas que tenemos. Y en la maestría tenemos cursos tenemos esos mismos cursos y dependiendo del nivel de los estudiantes, o arrancamos de cero o arrancamos en otro nivel para enseñar otras herramientas. Y ahora yo siempre había pues, enseñado un poquito de cómo utilizar responsablemente un traductor automático, pero ahora estamos pensando en colocar una materia solo para eso, que es posedición, porque es lo que está mandando la parada y hay que aprender a utilizar de manera responsable las herramientas Claro, de traducción automática y saber cómo se posedita, sí, porque porque también tienen sus trucos. muchas veces lo que sucede, y también sucede en las clases que yo doy de técnicas de traducción, es eso, que si uno le enseña a los estudiantes muy pronto el tema de las herramientas de traducción automática, entonces se vuelven perezosos. Porque, no, Así. alt down, eso traduce bien. No, y eso es un tema con el que yo lucho mucho y es que no, esperen, la herramienta está ahí para ayudar, pero no traduce por uno. Es verdad. Nosotros les tenemos prohibido a los estudiantes el uso de herramientas solo hasta después de la mitad de la carrera, porque es que ese es el momento en el que uno tiene ya muchos conocimientos adquiridos, muchas destrezas adquiridas, en el que uno le sacaría mejor provecho a una herramienta y se lo sacaría de manera responsable. No simplemente pensar que eso es traducción automática y ya, ¿no? Es más, para el caso de la traducción automática habría que esperar casi hasta el final de la carrera porque traducción automática, es decir, la gente dice, no, pues, traduce automáticamente. Voy a poner el ejemplo de DeepL Pro. ¿Cuáles son los defectos? ¿Ustedes han utilizado DeepL? No me digan mentiras, yo sí, yo lo uso. No, no me gusta, No no lo sé. uso. Yo Es decir, no lo usaba mucho porque no me ese gusta. es el mejor traductor automático y Yandex, el traductor de los rusos, de los ucranianos. Esos son los mejores traductores que hay. También está Sistran y otros, ¿vale? Yo los he comparado y Yandex y DeepL son muy parecidos, casi idénticos. Yo me atrevería a decir que es un poco mejor Yandex, que es con X, y además te permite introducir 10.000 caracteres, mientras que el otro te permite poner solo 5.000, sin que tengas que pagar, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué lo que tú dices es verdad? Un estudiante no es capaz, o muchas personas, muchos traductores no son capaces de saber dónde están los errores de un traductor automático. Entonces, ¿cuáles son los errores más típicos de un traductor automático como DeepL o Yandex?
en el uso erróneo de algunas formas de pronombres, ¿no? O de algunas formas catafóricas, anafóricas, entonces era femenino y él puso masculino, eso es muy complejo para una máquina, eso hay que saberlo, para uno reconocerlo. Lo otro es que DeepL es español de España, entonces si tú usas eso para acá, te va a quedar mal porque acá pulsar en vez de presionar, de acá chaval en vez de niño, y un montón, vosotros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te suena bien y no lo sabes distinguir y entonces se pasan todo ese montón de errores. Entonces, tienes que tener una conciencia traductiva ahí clara para saber qué vas a quitar allá. De hecho, yo tengo una lista cuando uso DeepL, una lista de cosas que siempre tengo que corregir de español de España, y eso que yo viví muchos años allá y soy una persona que de cierto modo está contaminada. Eso es verdad. Entonces, es importante saber que eso es útil, que hay que enseñarlo. Entonces, ahora nosotros vamos a introducir un curso de post-edición en la carrera, pues tenemos 4 cursos de herramientas. Y dentro del de localización se enseña gestión de proyectos de manera corta, tampoco pues mucho. Y tenemos un programa que se llama, de los ucranianos, que se llama Translation 3000, que es un programa de gestión de proyectos para traductores autónomos. Eso es más o menos lo que tratamos de decir, eso es todo un mundo. Y hay eso yo no lo dicto, sino que tenemos 2 colegas especializados en eso, en enseñar herramientas tipo Omega T que no hay que pagar, que son software libre, y entonces hay profesores que tenemos especializados en eso, que son muy buenos en ese tipo de herramientas. Entonces, hay mucho. Eso es lo que tenemos en la universidad, en pregrado y en maestría. Ahí hay una pregunta respecto a eso de Karen Torres, una admiradora tuya, y es, ¿estos cursos se podrían tomar como cursos libres o es necesario ser estudiante de la maestría o del programa de traducción? Es necesario ser estudiante de la maestría. Nosotros ahora hemos empezado, John, a, vamos a empezar hemos empezado porque ya hay un curso de revisión y que se enseña un poco de revisión con herramientas. Vamos a empezar a dictar cursos de este tipo para el público abierto. Están dentro de la maestría y el pregrado, pero se van a abrir 10 cupos para el público. No tengo las fechas, pero si tú me recuerdas y me presionas por el chat luego, yo te puedo pasar las fechas. Vamos a traer una experta en traducción jurídica española, una experta en traducción automática y posedición por ahí en septiembre. Posiblemente nos acompañe el capo de la traducción audiovisual, que es Jorge Díaz Cintas, que ya estaba aquí en Medellín, por cierto, alguna vez, dictando un curso de traducción de subtitulaje. Este semestre vamos a tener como unas 5 o 6 personas de ese nivel, porque nosotros no, dentro de la maestría tenemos la política de que los estudiantes se aburren de nosotros, y entonces hay que traer gente nueva. Y traemos normalmente pues profesores de nivel que afortunadamente nos acompañan aquí en la universidad, y que en la mayoría de esos cursos se abren unos 10 cupos para el público. Siempre se cobra. Bueno, no siempre. Ha habido épocas que no hemos cobrado nada, hay épocas que hemos cobrado algo, y ahora vamos a hacer combinado unos para cobrar y otros no. Y la idea también es, dentro de este grupo de contexto, pues invitar gente y dictar pequeños cursos ya más formales de cómo hacer ejercicios con estas herramientas, importar, exportar, editar. No se necesitan muchas horas, pero eso se puede aprender. Claro que sí, pues de eso se trata la comunidad, contexto, ¿no? Que podamos compartir qué es lo que nos hace falta, crear la comunidad, que la gente se entere, que empecemos a utilizarlo y que eso nos haga competitivos. Es decir, que que las empresas grandes o los clientes no se vayan para México, ni para Argentina, ni para España, si aquí podemos hacer muy, muy buen trabajo. Pero pues de nuevo, el mensaje detrás de todo esto es, hay que estudiar, hay que enterarse de las herramientas, hay que profesionalizarse, hay que invertir, por favor, pues como decíamos antes, lo gratis no es gratis, pero hay que invertir, y si uno quiere, si lo estamos viendo netamente en términos económicos, pues hay que invertir dinero para ganar dinero. Pero entonces, el tema es que si nos vayamos profesionalizando y empecemos a utilizar todo esto
es vasto, en realidad es vasto lo que hay allí. No, esto es un mundo completo. ¿Qué Claro. cuesta en estas herramientas que fue lo que me faltó por decir John y asistentes? Este software cuesta 170 euros, si es un estudiante cuesta 89 euros, eso es una licencia perpetua. Es decir, las actualizaciones las regalan, eso es una herramienta muy barata. Y miren que los beneficios sobre las demás son superiores. Yo quiero mucho Termstar, pero es que esta es una herramienta que es potente. Ahora, Interplex cuesta, si mal no recuerdo, Interplex cuesta, es esta la página de Interplex. Yo he colocado al final de la presentación los enlaces para que pues, lo proporcione a la comunidad. Creo que cuesta... Y hay para Mac. exacto, miren que para esto todo es Windows Mac, iPad. Incluso lo puedes tener, la versión que compras en tu Mac y en tu iPad. Eso es una cuestión. Y si uno lo quiere comprar, vale $75. Eso es una Está herramienta súper bien. baratísima. Si comparamos con las herramientas que tenemos, pues que son súper costosas. Y son licencias perpetuas, que si no caduca. Qué bueno. Que ese es el problema de Trados. Que Trados cada 2 años hay que comprar el Saca la nueva. paquetico y si no se les actualiza, entonces, bueno, ustedes saben el negocio que tiene Trados, que es la que mejor lo hace en ese sentido y tiene enganchado medio mundo. Y ahora con la unión con RWS, pues vamos a quedar peor. Va a ser más fuerte. Eso es todo por lo que yo tengo que decir. Aquí tengo los enlaces del software que he expuesto. Sí, Yo nosotros tenemos yo tengo ejercicios. una sección donde, de hecho, sería muy chévere, profe, porque tenemos una sección que se llama K-Tools también, que lo que queremos es precisamente compartir herramientas, todas estas cosas, lo que nos pueda compartir sería muy chévere para compartirlos con la comunidad. Y yo creo que nos podríamos, esto es como de pues lo que su merced hace meses de enseñanza y creo que nos queda un montón de información. Creo que esta no va a ser la única vez que esperamos poder tener la oportunidad de tenerlo, porque además se nos quedó en el tintero la parte del examen. Tenemos por ahí creo que podemos hacer una sesión completa de la parte del examen. Nos podemos de hecho agendar de una vez porque sé que mucha gente le interesa eso. Y es un tema bien polémico y el que sí nos parecería muy chévere hablar. Pero pues ya estamos, ahora sí creo que se nos está acabando un poquito el tiempo. ¿El profe nos quería mostrar algo ahí? Sí, simplemente que yo tengo YATE completa en Excel. Miren la cantidad de términos, son casi 1 millón de términos. Uf. Eso lo puedo pasar a la comunidad. Eso se puede descargar desde la Unión Europea, pero la conversión no es fácil. Yo la tengo en Excel a 2 columnas y la tengo en versión multi-term, lista para que uno la conecte en multi-term y la consulte. La Buenísimo. puedo regalar, que no es ningún problema. Son un poquito pesadas, pero ustedes observen acá que tengo un montón de herramientas, de glosarios que son útiles, les pueden ser útiles. Esos glosarios normalmente yo los convierto a 3 o 4 bases de datos para tenerlos listos. Y eso pues a la comunidad le puede servir. Claro. Y eso es todo lo que tenía por decir hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención, por las preguntas. Y nada, quedamos pendientes para la cuestión del examen de traductor oficial, que eso es un tema de verdad muy polémico. Sí. Y podríamos mirar la posibilidad de hacer un mini taller, por ejemplo, con una herramienta de este tipo donde se enseñe en unas 6 a 8 horas a instalar, configurar, importar, exportar, editar y hacer una cosa que llama sincronización en las bases de datos. Cómo aprovechar los datos que hay en la red para uno usarlos de uno. Y eso lo podríamos hacer con una base de datos que puede ser multi-term, que es la más engorrosa, o podríamos utilizar una de estas también. De hecho, creo que todas las personas que nos estén viendo también sería chévere que si lo están viendo ahorita en vivo o después,
también en los comentarios que nos dejaran como, hey, sería bueno, no sé cómo hacer esto, me gustaría aprender a hacer esto. Por ejemplo, muchas veces la alineación de documentos, la alineación de documentos para sacar memorias de traducción y todo eso también, son un montón de cosas que hay. Sí. Entonces, cada vez es pues, más fácil la alineación, pero suele ser problemático. pero sí, no es fácil. Pues, profe, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Otra vez, esperamos que no sea la última vez, lo estaremos molestando con preguntas, seguiremos invitando, tocaremos diferentes temas. Esperamos también que pues haga parte de la comunidad Contexto y que también pueda ver todos los miércoles nuestros K-Lives y que nos pueda también dar input verlos, sí. de las cosas que hablamos, de las herramientas que compartimos, porque precisamente esa es la intención de la comunidad, que no seamos como, o sea, que empecemos realmente a interactuar entre nosotros y a crear esas sinergias, que es uno de nuestros pilares para poder realmente aparecer en el mapa. Entonces, profe, no siendo más por esta noche, le agradecemos una vez más, le agradecemos muchísimo a la gente que nos ha estado acompañando durante este K-Live.